Diversas son las medidas que hemos tomado como población mundial para atacar la pandemia del coronavirus. Y el confinamiento ha sido una de las primeras, pues lo que se busca es evitar la propagación de este virus en el país. Sin embargo, para muchas mujeres esta medida conocida como quédate en casa lleva implícita un enorme riesgo. El confinamiento ha aislado aún más a las víctimas de violencia de género. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. En el mundo y en Venezuela hay múltiples mujeres que son víctimas de violencia de género por parte de sus parejas. Para muchas, admitir que no es normal una relación en donde hay violencia y maltrato físico y psicológico no es fácil. Esta pandemia puso a gran parte de la población mundial en confinamiento inclusivo y aún más a las mujeres que son víctimas de violencia, ahora son un poco más vulnerables. Para nosotros extender un poco más y hablar de este tema, tenemos con nosotros esta noche a Belén Vallenilla, quien es criminólogo y experta en violencia de género y de niños, y además nos acompaña la antropóloga Aimé Zambrano, quien es la fundadora y creadora del Monitor de Femicidios en Venezuela. Queremos comenzar contigo, Belén. Cuéntanos qué tiene que ver cuando una mujer es asesinada por su pareja, si automáticamente pudiéramos hablar de femicidios. En este caso, David, sí. Cuando una mujer es asesinada por su pareja, exmarido, exnovio o novio, ¿ok?, se considera un femicidio. Quiero resaltar que hubo una reforma de la orgánica, que es importante remarcarlo de orgánico, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que hizo una reforma que está establecida en la Gaceta número 40.548 del 25 de noviembre del 2014, donde incluye el femicidio como un delito, es tipificado ya como un delito, y también la inducción al suicidio. Tenemos que entender que el marco de esta ley fue precisamente a proteger a aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia de género por parte de quienes son o han sido en algún momento de su vida sus parejas, sus esposos, sus novios. A veces el noviazgo lo entendemos como una relación a largo plazo, pero no necesariamente. O sea, si yo estoy saliendo con alguien por un periodo corto de tiempo y ese hombre me está agrediendo, ese delito o esa presunción de esos delitos que estaba cometiendo se pueden considerar también como delitos de violencia de género. Importante aclaratoria, Belén. Ahora quisiéramos preguntarle a Aimé, que es una de las representantes del Monitor de Femicidios. En principio, celebramos que existe una organización que está registrando los femicidios en el país. Entiendo que ustedes monitorean lo que es publicado en prensa. Quisiéramos saber desde cuándo y si a la fecha ya tienen determinadas algunas características de los femicidios registrados en el país. Nosotros desde el año 2019 estamos haciendo el monitoreo, en este caso lo llamamos un subregistro, de lo que serían los casos que aparecen o las noticias de sucesos que aparecen en medios digitales, nacionales y regionales. Y a partir de ahí es que hemos comenzado a hacer ese levantamiento de la información. Para el año 2019 nosotros hicimos un informe que salió en enero del 2020, en el que recogíamos 167 femicidios ocurridos en Venezuela durante el año 2019. Y ahorita estamos haciendo una entrega mensual de los casos que han ido ocurriendo en el año 2020. A la fecha, hasta el 31 de mayo, que fue el último informe que nosotros lanzamos a las redes sociales,
habían ocurrido 109 femicidios registrados en medios digitales nacionales y regionales. Y lo otro es que, bueno, ciertamente se ha recogido mucha información desde lo que son estas noticias, ¿no? Primero, el tema de los femicidios que han sido llamados femicidios íntimos. El femicidio no ocurre nada más a manos de lo que serían parejas o exparejas, puede ocurrir a manos de familiares, consanguíneos o por afinidad, o por conocidos, ¿no? Igualmente, hay otra figura que no está tan tipificada directamente en la ley, pero podríamos decir que desde lo que es todo el estudio teórico que se ha hecho de los femicidios, aparece que se llama femigenocidios, que son femicidios a manos de delincuentes, ¿no? De bandas, que utiliza el cuerpo de la mujer para marcar territorios y para meter miedo o para asustar a otras mujeres, sea lideresas sociales, sea líderes sociales dentro de la comunidad. Entonces ahí el cuerpo de la mujer se utiliza como una forma de amedrentamiento, ¿no? Esto también está apareciendo acá en Venezuela, se ha visto algunos casos, ¿no? E igualmente nosotros recogemos lo que llamamos feminicidios obstétricos, que tiene que ver con todo el tema de la violencia obstétrica y cómo eso provoca las muertes de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hasta la fecha, hasta el 31 de mayo hablábamos de 109 femicidios, que es lo que hemos podido recoger desde los medios de comunicación. Esa es como un poco nuestra tarea. Ok, ahora vamos con Belén. Ujú. Hay un punto alarmante, Belén. Están aumentando los femicidios en Venezuela. ¿A qué se debe eso? Mira, se debe principalmente, hablando del femicidio como le estipula la ley de género, a que tenemos a las víctimas 24/7 conviviendo con sus agresores. O sea, vamos a partir de esa premisa. Antes, por ejemplo, antes del confinamiento, estos presuntos agresores podían salir, salían a trabajar, salían a compartir, salían a hacer sus diligencias, salían de ese ámbito que es el hogar, ¿no? Que es el sitio donde digo yo que todo ocurre, todo pasa, pero nadie cree, ¿no? Entonces prácticamente se lo debemos al confinamiento, que la mujer que es víctima de violencia de género está 24/7 con el agresor. Totalmente de acuerdo, como dice Belén. Nosotros vamos a hacer un corte, pero al regreso vamos a continuar con nuestras dos especialistas, con Aimé Zambrano, que es del monitor de femicidios, y con Belén, que pues es Belén Vallenilla, es experta en violencia de género, en niños y además es criminóloga. No se aparten. Y en esta segunda parte del programa continuamos con nuestras especialistas, Belén Vallenilla, criminólogo y especialista en violencia de género y niños, y también la antropóloga Aimé Zambrano, fundadora y creadora del Monitor de Femicidios. Y para continuar hablando de este tema, porque es súper interesante y además está en la palestra pública, continuamos con Belén. ¿Cómo está la situación de los femicidios a nivel mundial, Belén? ¿Cómo están esas cifras? Mira, porcentualmente te puedo decir que hemos tenido un incremento en lo que se llama la zona de América del Sur de un 43% nada más desde que se empezaron a establecer los confinamientos en los distintos países de América del Sur, ¿ok? En cuanto a Europa, la cifra es un poquito más elevada, 3 puntos por encima, y esto, bueno, nos indica que definitivamente lo que habíamos hablado antes, ¿no? De que el confinamiento pone a la víctima en una situación aún más vulnerable de la que se encuentra, digamos, en lo que antes conocíamos como la normalidad. Sí, interesante la aclaratoria que hace Belén, sobre todo porque ya hemos venido hablando que en este programa que estamos hablando que el femicidio puede ser cometido en principio por las parejas, que es lo que normalmente solemos pensar, pero estando en confinamiento, las personas, o las mujeres, mejor dicho, pueden ser víctimas de violencia de género por parte de su pareja, de un padre, de un hermano, un primo o alguien con quien conviva, pero también pueden ser víctimas de femicidio. Y queremos preguntarle a Aimé, porque si bien Belén nos hablaba de cifras a nivel mundial de femicidios, en 2017 la Organización de Naciones Unidas dijo que Venezuela era una de las 15 naciones con más femicidios en el mundo.
Aime, ¿qué está pasando a nivel local? Entiendo que hay varias organizaciones que se están organizando, que le dan acompañamiento a las víctimas. Bueno, acá en Venezuela, precisamente viendo todo el incremento que ha habido con el tema del femicidio, varias organizaciones de mujeres y feministas nos hemos organizado como una especie de plataforma. Entonces, y se inició todo un tema de acompañamiento desde un voluntariado que lo llamamos Amoroso, bautizado con el nombre de Mayela Hernández, precisamente porque, bueno, Mayela Hernández, yo siento que fue como precisamente una de esas figuras que hizo como un quiebre dentro de lo que es esta concepción, incluso de entender lo que es el femicidio, porque ella era una bailarina, estudiante de la Universidad de las Artes, fue víctima de femicidio por parte de su expareja, y bueno, eso hizo que muchas mujeres se organizaran y entender que, bueno, que dentro de nuestra ley hay tipificados 21 tipos de violencia, ¿no? Entonces, el femicidio es el último eslabón de esa cadena de violencia que comienza con una amenaza, con que te revisen el celular, con todo, es una cadena que comienza increyendo, ¿no? O sea, comienza con acciones pequeñas que, bueno, que pueden terminar en lo que es un femicidio, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo claro en nuestras jóvenes, nuestras mujeres, para, bueno, estar alertas y atentas ante situaciones de este tipo que se puedan presentar. Belén, vámonos a escala mundial. Mira este tema interesante. ¿Cómo estamos manejando esas campañas a nivel mundial? Porque las cifras que tú diste son alarmantes. Sobre todo porque no hay denuncia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no denuncia? ¿Dónde tenemos que enfocar la campaña? No solamente en Venezuela, a nivel mundial, para acabar con esto. Mira, Debbie, tenemos que entender primero que el confinamiento como tal ha, digamos, puesto barreras a la hora de que una mujer que está siendo víctima de violencia de género pueda interponer una denuncia. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se están generando estrategias comunicacionales para que estas mujeres de alguna manera informen con aquel interlocutor al cual se le tiene permitido tener contacto, porque hay que recalcar que una mujer víctima de violencia de género es aislada de su entorno más cercano, ¿verdad? Pero el agresor siempre deja como una pequeña ventana abierta para que no digan algo está pasando, ¿no? Para no saltar las alarmas. Entonces, fíjate lo siguiente, se comenzó en Europa y en América con la campaña que era la Orden de Pisa, que una mujer que había sido agredida, violentada física y psicológicamente por su esposo, ella llamaba a una amiga para pedir una pizza y daba indicaciones de que esa se hizo viral. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, me gustaría ordenar una pizza. Señorita, usted ha contactado la línea de emergencia. Lo sé, ¿me podría decir el menú, por favor? Señorita, ¿está usted bien? No, la calle es Maple 194. Señorita, ¿hay una persona con usted de la que no pueda hablar? Sí, voy a querer una pizza de pepperoni, por favor. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar? Señorita, estamos mandando una unidad hacia su casa. ¿Usted puede esperar en la línea? No, gracias. No tarden, por favor. Dejaré la luz encendida. Después empezamos aquí en América, que arrancamos por Argentina, con una campaña que se llama Mascarilla 19. Y esto era que cuando esta mujer podía salir a una farmacia o a un sitio a comprar o algo, pedía, mira, necesito una mascarilla 19, confundiendo el término por la N95. Entonces se usó esta palabra, ¿sí? Mascarilla 19. En la última que generamos hace una semana, en unión con ONU Mujeres en Canadá y una ONG que trata el tema de violencia de género en Canadá, es un gesto con la mano. Por ejemplo, yo llamo a una amiga mía a la que me permiten llamarla por videollamada, es importantísimo. Tenemos muchísimas herramientas a nivel digital para hacer videollamadas, ¿verdad? Y es este gesto. Listo. Ya me imagino que lo vieron. O sea, esto indica que es víctima de violencia. Estoy siendo víctima de violencia de género. Para las mamadas productoras. Así, es esto. Y esto lo hicimos a través de varias fundaciones. De hecho, tengo una exalumna que ella es sordomuda y es la que nos está ayudando a ver si generamos el video incluso para la comunidad de personas con capacidades diferentes auditivas o verbales, ¿no? Pero es básicamente así: palma, pulgar y cierre.
valiosísimos aportes, Belén, en cuanto a las campañas a nivel mundial para alertar la violencia de género. Ahora queremos preguntarle a Aimé, ¿qué pasa con la flagrancia en la violencia de género? Bueno, hay algo interesante dentro de lo que es la ley venezolana, que es que la ley tipifica 48 horas de flagrancia. La flagrancia es esa figura en la que agarran a la persona que está ejerciendo algún hecho de violencia al momento, ¿no? Pero acá en Venezuela hay un periodo de tiempo para el tema de hacer la denuncia. Aquí la flagrancia, el periodo de tiempo es 48 horas, ¿no? Entonces, no es que es al momento, sino que si una mujer ha sido víctima de violencia y ha pasado cierta cantidad de horas o ha pasado un día, por ejemplo, y la mujer a lo mejor tenía miedo, estaba intimidada, y si algún familiar o alguna organización hace la denuncia horas después, esta denuncia todavía procede y el hombre puede ser puesto preso, puede ser apresado. ¿Por qué? Porque todavía estaría cometiendo el crimen en lo que es la figura de la flagrancia, ¿no? Eso es interesante, ese es como un aporte que yo veo que es interesante dentro de lo que es la ley venezolana, ¿no? Yo tengo que aplaudirlas porque todo lo que han dicho ustedes ha sido súper interesante, sobre todo porque son temas que tienen mucho impacto social. Creo que hace falta muchas cosas por hacer y de verdad las aplaudo. Y quiero que cierren rapidísimo porque vamos a ir a un corte y regresamos con un caso que antes parecía una desaparición, pero terminó en una tragedia. Pero quiero que cierre cada una muy breve. ¿Qué es lo más importante a la hora de atacar esto? La cuarentena no es silencio. ¿Y Aimé? Bueno, que las mujeres entiendan y sepan que no están solas. Antes de terminar este bloque, no quisiéramos despedirnos antes que ustedes nos compartan números en los que las víctimas pueden contactar a los defensores de derechos humanos para reportar sus casos. Acá en Venezuela, el número para todo lo que es el tema de atención de casos de violencia es el 911, ¿no? Ven 911. También queremos decir que hay una alianza en CEPAS, que es el Centro de Justicia y Paz, el CEMUC y Fundamujer, que están prestando atención psicosocial. Los números son 0412-307-1273 y para atención legal el 0424-183-1025. Y también tenemos a la gente de Médicos Sin Fronteras que están prestando ayuda a las víctimas de violencia sexual o eventos traumáticos a través del número 0414-017-9925. Bueno, muchísimas gracias Belén, muchísimas gracias Aimé. Nosotros vamos a ver un corte comercial y al regreso continuaremos exponiendo casos sobre femicidios en Venezuela. Para que una familia iniciara la búsqueda de una joven que era reportada desaparecida luego de haber discutido con su pareja. El esposo de esta víctima había denunciado ante el CICPC el caso como una desaparición. Sin embargo, su familia tenía la esperanza de verla con vida nuevamente, pero el desenlace fue otro. Y para conocer detalles de este caso que causó estupor nacional, nos acompaña en esta parte del programa la psicóloga Liliana Castiglione, a quien le damos la bienvenida para ahondar un poco más y hacer un perfil general de lo que está pasando, no solamente con este caso, sino con muchos a nivel nacional. Pero ¿qué pasa con la víctima? Más allá de que pudo haber tenido unas alertas o incluso unas señales de maltrato y de violencia de género por parte de su pareja. O sea, ¿realmente le habría pasado a la víctima por la mente que su pareja le podía quitar la vida? Liliana.
Angélica, en la mayoría de los casos no les pasa por la mente, porque de hecho viene siendo una situación acumulativa, donde la víctima suele sentir mucha culpa porque el victimario así se lo hace sentir. Hay un proceso de deterioro de autoestima con esta culpabilización que se le hace a la otra persona, pero suele ocurrir que después de la agresión, porque esto generalmente no es de buena a primera, como te digo, es sucesivo, suele ocurrir que después de la agresión hay un perdón, hay un te aseguro que esto no va a volver a pasar, y por ende la víctima la esperanza de que todo vaya a resolverse de buena manera. A veces hay un temor a denunciar, bueno, puede ser hasta por desconfianza del sistema judicial o temor de que tu vida esté amenazada si lo denuncias, que intervienen una serie de factores y la persona lo que no sabe, y es importante que no esté alerta, que no se sabe cuál es el momento, pero lo más probable de estas agresiones sucesivas puede llegar un momento que se le vaya de las manos al agresor y tengamos este fin drástico, fatal y de horror, como lo menciona de. Y es un punto interesante, Liliana, la familia. ¿Por qué la familia también a veces se aparta? ¿Por qué nosotros tenemos que pecar por omisión cuando deberíamos ser pieza fundamental para evitar eso? Porque la prevención es lo importante. Sí, la familia también juega un rol importante, ¿no? Aunque muchas veces las víctimas de la violencia suelen, dentro del control del agresor, estar aisladas. Él tiende a aislarla, a tenerla con él. En este caso, porque hablamos de un hombre, porque se han visto casos a la inversa, como muchos no lo crean, ¿no? Pero la víctima también tiene manifestaciones puntuales que hay que observar. Se suele tornar retraída, se comienzan a hacer evidentes esa situación de autoestima, de ensimismamiento, de aislamiento. A veces incluso la víctima suele comenzar a abusar de sustancias que la tranquilicen, como alcohol. A veces hay lesiones en su cuerpo que justifican de cualquier manera. Me golpeé con la puerta, me golpeé con la ventana. La familia tiene que observar y ser un importante elemento de prevención, porque esto se puede detener, pero hay que detenerlo obviamente antes que al agresor se le vaya de las manos. Liliana, has hablado de términos importantes, ¿no? que hay que descifrar y entender: dependencia, aislamiento, sumisión. Nos gustaría que además y le comentes a nuestros televidentes también de este programa de violencia contra la mujer en confinamiento, las herramientas que tú das a través de WhatsApp, que tenemos que son una especie de talleres. ¿De qué va toda esta dinámica? Sí, realmente herramientas que iniciaron desde el principio del confinamiento. He estado trabajándolo con una colega, Olga Trompero, en virtud de que el propio hecho de esta condición inusual, nadie la esperaba, nos cambió la vida de un día para otro, puede producir situaciones o estados emocionales que nos pueden ir de las manos. Nosotros hemos ya dictado 6 talleres de contención emocional, pero ahora, inspirada por Rostros del Crimen, por Televen, damos inicio el 30 de junio a otro taller que se va a llamar Violencia Intrafamiliar. Y si usted, amigo que nos escucha, cree que puede estar en peligro, o usted familiar cree que una de las personas de su entorno puede estar en peligro, no se quede de brazos cruzados. Programas como este, que de verdad felicito a Angélica y a Davis, son profilácticos, generan conciencia, pero a veces se necesita también un poco más, un poco de herramientas. Y bueno, pueden contactar tranquilamente a través del email dulcequeyalma@gmail.com. La participación es totalmente gratuita. Muchísimas gracias, Liliana. En el próximo bloque continúas con nosotros. Al regreso, ampliaremos detalles de 2 femicidios registrados en el estado Bolívar con una periodista de esa región que nos acompaña. Ya regresamos. Nosotros continuamos con este programa de violencia contra la mujer en confinamiento. Nos acompaña una vez más la psicóloga Liliana Castiglione, y en estos momentos se suma con nosotros la periodista Pableisa Hostos, que nos va a reportar 2 casos de femicidio que se registraron un mismo día, específicamente el 7 de junio. Bienvenida, Pableisa.
otro en Ciudad Bolívar. Empecemos con el de la ciudad. ¿Qué pasó? Mira, el 7 de junio, a eso de las 6 de la mañana, una joven llamada Joendry Zulay Rodríguez, de 29 años, había ya terminado su relación con José Sifonte Niño, de 31 años. Ese día ella tenía planeado ir a casa de sus padres, pero por tema transporte y cuarentena se quedó en el sitio donde ella alquila una pieza. El hombre llegó al sitio e intentó mantener una discusión con ella. Ella se metió en una habitación a fin de evitar esta pelea y él la siguió hasta el cuarto. Primero la cayó a golpes, luego sacó un arma, la cual al tercer intento fue que esta se dispara y sale del lugar huyendo en una moto. Hasta hoy está prófugo de la justicia este hombre identificado como José Sifonte Niño, de 31 años. Liliana, lo que acaba de decir Pablo es interesante, pero voy a destacar algo. El miedo. ¿Qué pasa allí? Ese factor que, mira, la paraliza al punto de que la mujer trató más bien de escudarse, pero que no puede hacer nada. ¿Cómo atacar el miedo, Liliana? La única manera de atacar el miedo es enfrentándolo, pero en este caso tan terrible, la víctima, por lo que muchos estaban en total posición de desventaja, porque en primer lugar teníamos una persona fuera de control y además estaba armada, y ella no. Entonces ella intentó protegerse, lamentablemente sin éxito. Muy lamentable. Y de hecho, situaciones como esta son las que hacen que muchas víctimas permanezcan calladas por temor a este tipo de consecuencias. Por eso que se requiere una intervención profunda, firme y seria del sistema judicial, para que estos agresores sean privados de la libertad y ojalá sometidos a un tratamiento, a terapia psicológica, dentro de lo posible, para encaminarlos, porque es bastante probable que busquen nuevamente a esa persona que los rechazó. Gracias, Liliana. Leisa, para ahondar más en este caso y luego pasar al de Tumeremo, que ya es un pueblo al sur del estado Bolívar, quisiéramos saber si esta víctima había denunciado, ¿manejas alguna información de la familia? La muchacha había decidido romper la relación con él porque durante 2 meses la mantuvo alejada completamente de su familia. Ella ni siquiera podía ir a visitar a sus familiares, recibía constantemente abuso psicológico y físico por parte de él y decide romper la relación. A pesar de que ella rompe la relación con él, él siguió acosándola, siguió amenazándola. Ella en un principio, cuando rompe la relación, se va a la casa de sus padres, más cerca de su trabajo. Ella trabajaba en una tienda de cosméticos. Y aún así él la siguió acosando, persiguiendo, hasta que, bueno, ocurrió ese trágico hecho el día domingo 7 de junio. Pableisa, brevemente, ¿qué pasó ese mismo día? Entiendo que la madrugada. Otra víctima de femicidio, pero en el pueblo minero de Tumeremo. Sí, efectivamente, ya eso es al sur del estado Bolívar. La víctima fue Brenda Karen Hernández Ibáñez, una ama de casa de 38 años. Discutió con su pareja, estaban compartiendo ambos en la madrugada unas bebidas alcohólicas y bueno, su pareja, identificado como Alexander Ramón Bravo Aguilera, de 33 años, en medio de la discusión la asesinó y luego de eso él procedió a quitarse la vida. Ella era ama de casa y él se desempeñaba como minero en el pueblo de Tumeremo, al sur del estado Bolívar. Otro elemento, Liliana, que tenemos que destacar. ¿Por qué generalmente vemos que un alto porcentaje de estos sujetos que cometen estos femicidios también terminan quitándose la vida? ¿Dónde está el aferrarse, el querer estar con esa persona y al final no están? Sí, David, las estadísticas nos indican que esto suele ocurrir en un 20% de los casos. No todos lo logran con éxito, pero intentan quitarse la vida por varias razones. Por una parte hay una respuesta evitativa. ¿Evitativa de qué? Del rechazo social, de las consecuencias a nivel judicial que pudiera tener, pero a nivel psicológico está el elemento de que son personas sumamente dependientes y acaban de arrebatarle la vida a ese objeto, lo llamo objeto, de su deseo y de su control. Al irse pueden sentir que su vida ya no tiene sentido. Entonces prefieren quitarse la vida. Un 20% más o menos de los casos, un tercio de los casos hacen esto.
Pableita, nos gustaría preguntarte, sabemos que Bolívar es una de las regiones más violentas en el país y que hay municipios muy específicos, pero quisiéramos saber cómo está la situación de los femicidios y la violencia de género en el estado donde tú trabajas como reportero. Mira, para muestra solo en este mes ya se han registrado 2 casos, pero previamente ya habían ocurrido otros casos de femicidio en el estado. A pesar de que no es muy recurrente porque, claro, el estado, como tú comentas, se evidencia más la violencia por el tema de la minería, los pranatos, no deja de suceder. Y lastimosamente, como se muestra 1, 2 o 3 casos, entonces como que no se hacen las campañas necesarias para concientizar, y la gente, o muchas veces las mujeres, que tanto cuesta romper esa cadena para denunciar, no saben ni siquiera a dónde acudir. Entonces sí es necesario, que aunque no sea tan común, es prevenible. Entonces crear conciencia y dar la información necesaria para que las mujeres sepan a dónde acudir a denunciar para romper la cadena, porque como dice la doctora, es bastante difícil romper el miedo. Y cuando dan ese paso, ya se hace mucho, como pasó con Joendry. Ella había dado el paso, rompió la cadena, pero él siguió acosándola. No supo quizás a dónde acudir, o quizás se sintió protegida por el hecho de estar fuera del núcleo que le hacía tanto daño, pero igual así él terminó acabando con la vida de ella. Quiero agradecer profundamente a ustedes, 2 grandes profesionales del país, a Liliana, experta en psicología, a Pableisa, experta en el periodismo de sucesos en el estado de Bolívar, y no queda más que regalarles este mensaje de agradecimiento de parte de Rostros del Crimen, porque ustedes primero son mujeres, son luchadoras y son trabajadoras por este país. Nosotros les agradecemos y aquí tienen las puertas abiertas para continuar trabajando en pro del beneficio de lo que queremos construir como país. Así que les agradecemos y los invitamos a ustedes a mantenerse en sintonía, porque en la próxima parte de nuestro programa continuaremos ahondando estos difíciles temas. La vida para las mujeres víctimas de maltrato y de violencia de género no resulta fácil. El miedo, la depresión y hasta la soledad son limitantes que les impiden separarse de sus victimarios. Dejemos de pecar por omisión y seamos más activos en la prevención de este delito. Si te sientes vulnerable y amenazada, enciende las alarmas. La denuncia es clave para prevenir este delito. No está mal sentirse indefensa. Háblalo con tu entorno. Busca ayuda. Cada familia es pieza fundamental para evitar que sigan ocurriendo este tipo de casos. Evita a toda costa aislarte. La soledad en estos casos no es buena compañía. Dile no al silencio y al miedo. Es momento de alzar tu voz en contra de la violencia. Si has sido agredida o amenazada, toma acciones. Denuncia. Hola, soy Erika Dávila. Fui víctima de violencia durante 7 años por el que fue mi esposo, pero hace 2 años tuve la valentía de denunciar. Denuncié en las autoridades competentes y pude salir de este problema que nos viene atrapando a muchas mujeres a nivel mundial. Yo les invito a todas a que no permitan que las agredan, sea su papá, su hermano, su amigo, el que sea, no permitan que las maltraten. Yo estoy estudiando gastronomía actualmente en la escuela Ezagán y ahí he conseguido una gran familia. Allí he podido poco a poco ir avanzando, poco a poco me han dado muchas oportunidades, he tenido la valentía de estar allí, de tener unos compañeros de verdad excepcionales, nuestras profesoras, nuestros chefs, que a nivel pedagógico nos han ayudado muchísimo, y yo he podido avanzar y he podido superar esta dura prueba que no fue fácil, pero tuve la valentía de denunciar. Sé valiente, no tengas miedo, no te rindas. Valórate, exige respeto, lucha. Ten fuerza. No calles. Alza tu voz. No estás sola. Busca tu felicidad. Defiende tu vida. Sé libre. Tú puedes salir adelante. Mujer, sé valiente, da el primer paso y exige justicia. Recuerda,
denuncia. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos su sintonía y recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @rostrosdlc. Mis cuentas personales en Twitter, @David Ramírez, y en Instagram, @soy David Ramírez. Mis cuentas en las redes sociales también están activas. En Instagram me encuentran con el usuario de Angélica Reporter y en Twitter con el de Angélica Reporter. Nos vemos próximamente cuando nos encontremos frente a frente Con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.